Buenas tardes. Luis Rosales está muy vivo siempre en el Instituto Cervantes, pero hoy de una manera especial. Esta mañana tuvimos la emoción de recibir el legado de Luis Rosales en nuestra Caja de las Letras, donde están los maestros de una tradición que queremos heredar porque es nuestra manera de comprometernos con el futuro, porque es nuestra manera de afirmar que la verdadera riqueza de una comunidad es su cultura, y Luis Rosales es un referente imprescindible como uno de los grandes poetas del siglo XX, como uno de los grandes estudiosos de la literatura española y también como un amante de la palabra. Pocos poetas se han preguntado con tanto interés qué es lo que cabe dentro de las palabras, y pocos poetas han conseguido poner a las palabras en libertad sin que las palabras dejen de ser una emoción cotidiana y no parezcan una simple batería irracionalista. Para nosotros ha sido una emoción el acto de esta mañana, y esta tarde cumplimos el programa con la presentación de un libro que también es muy emocionante, el libro que Coba Sánchez Talón y Luis Rosales han preparado, Desde que tus pasos me abren el camino, un verso de Luis Rosales del poema que le dedicó a su hijo Luis. Le da título a este libro, Desde que tus pasos me abren el camino, que es un verdadero paseo de la mano de Luis Rosales por Madrid, por sus recuerdos granadinos, pero sobre todo por los paisajes de Madrid y por muchos recuerdos de amistad, de relación con las grandes figuras de la literatura española y de la literatura hispanoamericana, desde que él era un joven estudiante que se sumó al gran momento de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, con maestros fundamentales en la tradición española, hasta cuando él mismo fue ya un gran maestro que encabezó una parte muy importante de la vida cultural y de la creación española. Es un libro bien emocionante, como bien emocionantes son los recuerdos que pasan de la intimidad a lo público y de la poesía al conocimiento de los lectores. Nosotros hemos querido en este acto reunir varias cosas. En primer lugar, la afirmación de que Luis Rosales es un autor muy vivo, y por lo cual le hemos pedido a dos poetas jóvenes de lo más significativo de la poesía española actual, Rocío Acebal y Antonio Lucas, a que den comienzo al acto leyendo algunos poemas de Luis Rosales. Después queremos recordar que nuestra biblioteca en Bucarest lleva el nombre de Luis Rosales y que su figura es importante para nosotros en la difusión de la cultura española en nuestra red exterior, y entonces le daremos la palabra al director del Instituto Cervantes en Bucarest esta mañana, con el deseo de hacerlo universal. Casi nombraba a Jorge Jiménez Zumalacárregui director del Instituto Cervantes en Buenos Aires. No es mal sitio, pero tampoco está mal para la poesía en Bucarest. Él dará testimonio y dará paso a unos breves vídeos en los que estará presente Rumanía y nuestra biblioteca en Bucarest, y después pasaremos a lo fundamental, que es la presentación
de este libro que nos acerca íntimamente a la figura de Luis Rosales y a su relación con la cultura española de la mano de Coba Sánchez Talón y de Luis Rosales. A todos ustedes les agradezco la compañía, tanto a los que están aquí de manera presencial como a los que nos siguen a través de las redes. Nos convoca, pues, el cuidado. No tenemos más remedio que seguir normas estrictas de seguridad, pero que debemos, aparte de cuidarnos en nombre de la salud, cuidar también la cultura, el no paralizarnos, en seguir haciendo acto de presencia en defensa de los valores que nos convocan. Y, desde luego, la imagen literaria y la imagen humana de Luis Rosales son una buena convocatoria. Lo digo de corazón, y este era un gesto que Luis hacía con mucha frecuencia cuando estaba hablando de tú a tú con la gente que quería. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También lo tengo que repetir yo a todos los que estáis aquí, a los que estáis virtualmente, por venir a este homenaje yo creo que tan merecido a una de las voces esenciales del siglo pasado, que es la voz de Luis Rosales. Yo he elegido 2 poemas. Uno es La fisura. A mí me gusta mucho el Luis Rosales que habla de amor, me gusta mucho, pero quizá el Luis Rosales que más valoro y el que más disfruto es el Luis Rosales autorreflexivo, ese que se pregunta sobre su presente y sobre su pasado. Y en ese sentido me encanta este poema que se llama La fisura. Como se hace una burbuja de aire en el hielo, o esa ligera incertidumbre del testigo ante el juez, o ese amuleto que se pierde en el que nadie cree y al perderlo nos deja un luto sin ventanas. Así llega la soledad. Así llega la hora que abre en tu corazón una fisura de comunicación con el deshielo, una fisura pequeñísima, donde la vida se contrae y se comienza a sustraer como una herencia de agua, dejándote desvinculado, porque te sientes incapaz de elegir, y día tras día te vas quedando atónito y tan corto que se te olvida, como un sueño, todo cuanto has querido, todo lo que te funda y enraiza, sin que nadie lo advierta. Me gustaría también leer Andar es tu definición, que forma parte de la tríada Representación en 3 planos de una mujer. Y yo creo que es muy interesante en todos los artistas ver cómo hablan de las mujeres en sus obras, y en este caso Andar es tu definición me parece un retrato estupendo y fantástico de lo que es la mujer libre. Andar es tu definición. Si alguien me hiciera una pregunta, solo podría decirle que a mí me gusta verte andar. Y en vez de contestarle, trasladaría mis ojos a los suyos para que recordara, sin haberlo vivido, la convencida seriedad con que andas lo mismo que la luz se mueve haciendo testamento, pues tus pasos transmiten un orden instantáneo, como si tú llevaras al andar el movimiento de la tierra. Destrabada y solar, vienes desde la sangre y tienes el oficio del verano. Andar es tu definición, y tu gracia es el orden, y tu fuerza es el ímpetu con que a veces te paras mientras hablas, igual que se repliegan las defensas de una ciudad para hacerla más fuerte. Alguna vez me has dicho, las mujeres parecen gorriones que se mueven saltando. Y en efecto, se les ve la premura, la entrega anticipada, la premeditación de ser mujeres que andan con los pies juntos
para quedarse pequeñitas y repetidas en los ojos de alguien. Pero la libertad tiene su propio ritmo y tú eres diferente, pues tu modo de andar es un modo de hablar que no pregunta nada. Y hace tiempo he pensado que vives como andas, que vives con la misma propiedad con que andas, porque la calle es tu licenciatura. Es cierto, amiga mía, lo espontáneo libera, y tu espontaneidad nos acerca tanto que quien te vio una vez te necesita, sigue tus pasos en la tierra como la oruga procesionaria, marcha en reata sobre el pino. Y yo te he visto andar de manera tan persuasiva que el aire tintinea y las calles progresan al mirarte, y hay nubes que en el cielo van tomando tu forma, y un solo paso tuyo puede atar a mucha gente, atarla y desatarla, pues estás en la tierra entre nosotros, y no hay nada en tu cuerpo que no nazca al andar, y no hay nada en el mundo que no lleve tu paso. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo me sumo a las gratitudes que ya ha adelantado Rocío Acebal y, sobre todo, a la gratitud al Instituto Cervantes, a Luis García Montero, por convocarnos aquí alrededor de una de las figuras para mí más vigentes de la poesía española, de la que hemos aprendido muchos. Luis hizo una antología en la editorial Visor, Un náufrago metódico, que para los que venimos después en la poesía fue un verdadero alumbramiento de la novedad, la fuerza, la potencia y lo insólito de la escritura de Luis Rosales, un hombre capaz de hacer que la poesía funcione con una mecánica que solo él era capaz de hacer moverse, y sobre todo con esa condición de llevarnos a emocionarnos, pero a pensar también con el poema. Es decir, las imágenes de Rosales creo que tienen en ocasiones esa capacidad de pértiga, de que el pensamiento vaya incluso por delante del trayazo de la imagen, ¿no? Y yo creo que es uno de los autores a los que probablemente los que vendrán después, los que están después funcionando, las poetas y los poetas más jóvenes que yo, sobre todo, encontrarán, y aún sin saberlo todavía, pero encontrarán una deuda pendiente, la deuda de ese autor que no tiene par en la poesía española. El primer poema que leo es uno de, yo creo que es el hit de la poesía de Luis Rosales, es Autobiografía. Como el náufrago metódico que contase las olas que le bastan para morir, y las contase y las volviese a contar para evitar errores hasta la última, hasta aquella que tiene la estatura de un niño y le cubre la frente. Así he vivido yo, con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería. Y el siguiente poema, este es de rimas, el siguiente es de La casa encendida, que yo creo que es un libro absolutamente revelador para 3 generaciones de poetas españoles. Dice así: porque todo es igual y tú lo sabes. Has llegado a tu casa y has cerrado la puerta con ese mismo gesto con que se tira un día, con que se quita la hoja atrasada al calendario, cuando todo es igual y tú lo sabes. Has llegado a tu casa y al entrar has sentido la extrañeza de tus pasos que estaban ya sonando en el pasillo antes de que llegaras, y encendiste la luz para volver a comprobar que todas las cosas están exactamente colocadas como estarán dentro de un año. Y después te has bañado, respetuosa y tristemente, lo mismo que un suicida, y has mirado tus libros como miran los árboles sus hojas, y te has sentido solo, humanamente solo, definitivamente solo, porque todo es igual y tú lo sabes. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Es para mí una doble satisfacción encontrarme hoy aquí. En primer lugar, desde un punto de vista institucional, como director del Instituto de Cervantes en Bucarest, cuya biblioteca lleva el nombre de Luis Rosales. Pero también desde un punto de vista más íntimo, porque mi familia y yo compartimos con la familia Rosales el vínculo y la afección por Cercedilla, donde nosotros hemos pasado muchos años de nuestra vida y todavía seguimos disfrutando de la localidad. A partir de ahí, con ocasión de la celebración de este homenaje a Luis Rosales, la biblioteca que lleva su nombre en Bucarest ha aprovechado para revitalizar de alguna manera la figura de Luis Rosales, que no se veía en Bucarest desde 2013, que la revista Poesis afrontó una traducción de su obra. El hecho de que Luis Rosales no se haya revitalizado antes no es porque el autor no tenga interés, sino porque de alguna manera esto hay que moverlo, hay que impulsarlo desde alguna perspectiva. Rumanía es un país muy lector de poesía. La poesía tiene mucha tradición en el país y sigue muy viva allí. El hecho de mover el homenaje a Luis Rosales en Bucarest ha supuesto que la revista El Observador Cultural se nos pusiese a nuestra disposición inmediatamente para dedicarle un suplemento de su obra traducida al rumano. No hemos tenido absolutamente ningún problema para encontrar traductores conocedores de la poesía española, conocedores de la obra de Luis Rosales, para asumir esta función. Desde esa perspectiva ha sido una gran satisfacción para el Centro del Instituto Cervantes abordar este tema. La biblioteca ha aprovechado también este homenaje para nutrirse, no ya comprando más fondos, porque prácticamente los teníamos completos, pero sí para comprar obras especiales, primeras ediciones y ediciones muy significativas de la obra de Luis Rosales. Pero es que además hemos puesto en marcha un proyecto para crear un fondo Luis Rosales que contemple no solamente su obra, sino toda la documentación que existe de su obra y sobre el autor. Toda la documentación que hemos ido encontrando, tanto de material literario, periodístico, fotográfico, audios, etcétera. Si ahora mismo la llevamos completa aproximadamente en un 40% y seguimos con la búsqueda. La idea es crear una base de datos con la que deberemos contar, obviamente, con todos los permisos correspondientes, y en ello estamos, para que el centro de Bucarest, la Biblioteca Luis Rosales, sea el referente, por lo menos en Rumanía, sobre la obra de Luis Rosales y sea el sitio al que puedan acudir todos aquellos que quieran investigar sobre su obra. Es un trabajo que ahí tenemos en marcha y que, si Luis Rosales, hijo, me lo permite, le voy a lanzar el desafío de pedirle algún tipo de fotografía o de documento personal de su padre que nos permita tenerlo ya como referente personal, íntimo, en el fondo de la biblioteca. La idea nuestra es que el Fondo Luis Rosales ya sea un referente en nuestra biblioteca con todas las consideraciones. La Biblioteca Luis Rosales lleva su nombre desde 2005, época en la que estaba de directora Joana Slotescu, en la sede de Marin Sergiescu, pero ahora está en unos locales más asequibles, más nuevos, con mejores medios, en el Boulevard Regina Elisabetta. Voy a dar paso ahora a una lectura hecha por un gran poeta, un gran ensayista, un gran traductor y además un gran corresponsal durante su época en el exilio. Además es una persona muy comprometida, es Dinu Flamán. Dinu Flamán es bien conocido por nuestro director, conocía la obra de Luis Rosales de referencias, pero nunca había abordado su traducción. Y quiero decir, y esto lo digo por propio conocimiento, porque nos lo transmitió con ocasión de la grabación del vídeo, la sorpresa y lo grato que le supuso afrontar esta traducción. Primero, porque consideró que la obra seguía plenamente vigente y además por el carácter intimista de los versos que él eligió. Creo, leyendo un poco la trayectoria de Dinu Flamán, que Luis Rosales en un momento determinado compartió con Luis Flamán una visión muy particular de la poesía intimista. Creo que él se identificó mucho con Luis Rosales en este momento. A partir de ahí, voy a citar como anécdota, nos estuvo planteando la complejidad que le supuso la traducción y solo voy a citar un texto. Tuvo muchos problemas para encajar el desempalabrarse dentro de la traducción al rumano. Le dio muchísimas vueltas al tema, pero creo que ha conseguido una versión magnífica. Les llamo la atención al hecho de que se fijen en la manera en la que lee su traducción para que vean de alguna forma cómo se ha implicado, no solo en la traducción, sino en la lectura del texto, que ha sido
toda una obra. Tuvo la deferencia, además de grabarla en el Instituto Cervantes en Bucarest, que nosotros le agradecimos sobremanera. Y espero que también ustedes lo disfruten con nosotros. Muchas gracias. Ceea ce se poate și ceea ce nu se poate. Când stabilim un dialog cu noi înșine, cuvintele încep în noi să se potignească. Însă ceva mai apoi, amintindu-ți-le, devin ale tale cuvintele, iar atunci începe inima ta, vorbind, să se potignească. Ar cam trebui să ne dezvățăm cu vorbitul și să le lăsăm cuvintelor doar pereții, ca să rămânem singuri în ele și să începem să tremurăm, chiar în miezul întunecimii, întrucât toată lumea știe că tocmai pe întuneric bâșbâi, iar bâșbâind cu mâinile oarbe nu te poți îndrepta spre niciunde. Nu vei ști ce anume vrei, fiindcă ceva trăit nu ajunge nici când la capătul înțelesului. Nu te poți bizui pe un cuvânt și chiar nu poți să te poticnești tu de tine însuți, după cum nici nu vei da tu peste tine ieșind din casă cu o ultimă întrebare. Iar atunci când stai furios și îngrozit în cuvânt, tu poți să trăiești toată viața fără să te întâlnești cu nimeni. După cum poți și să mori fără să dai peste vreun răspuns. Nu poți da peste el, pur și simplu întrucât de umbră nu te poți potigni. Cum omul e doar ceva ce tremură în miezul întunecimii. Nu poate nimic să clarifice. Ca să ajungă la ceva, el ar trebui să fie complet lipsit de cuvinte. Pues hasta aquí nuestra labor, la labor del Instituto Cervantes, recibir a los maestros y después llevarlos por el mundo en nombre de la diplomacia cultural de nuestra sociedad. Y como vuelvo a repetir, un lujo contar con la referencia de Luis Rosales. Y ahora pasamos a la segunda parte, a la presentación del libro Desde que tus pasos me abren el camino, que ha publicado la editorial Visor y de los que son autores Luis Rosales y Coba Sánchez Talón. Para eso hemos buscado también un punto de referencia entre los seguidores, los estudiosos, los lectores de Luis Rosales. Chelo Candel, poeta, es profesora de Filología Española de la Universidad de Valencia y es una de las máximas autoridades sobre la obra de Luis Rosales. Lleva muchos años estudiándolo y desde la edición de los libros, de los poemas primerizos en los que se formó antes de la publicación de Abril en 1935 hasta todo el final de su obra, es una de las máximas especialistas y va a ser la persona más adecuada para conducir este diálogo de presentación. Como digo, el libro es interesantísimo, desde anécdotas personales a anécdotas culturales, a ese diálogo entre la intimidad y la cultura que siempre es inevitablemente necesario en la poesía, hasta conocer la ciudad en la que vivimos. Van a conocer ustedes cuando lo lean cómo estuvo a punto de un centro cultural que hoy se llama La Casa Encendida, estuvo a punto de llamarse La Casa de Empeño. Y bueno, fue una suerte que se llamase La Casa Encendida. Y lo recuerdo para saludar a José Guirao, el director de La Casa Encendida, al que el Instituto Cervantes tiene muchas cosas que agradecerle como figura fundamental en nuestra cultura, como ministro de Cultura y como referente en el mundo del arte. Encantado de saludarte, Pepe. Gracias por estar con nosotros. Y, Chelo, para ti el escenario. Vamos.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, por sus generosas palabras y por contar conmigo para la presentación de este libro. Desde que tus pasos me abren el camino, un paseo por el Madrid de Luis Rosales, escrito a 4 manos por el hijo del poeta, Luis Rosales Fouz, y por la poeta Coba Sánchez Talón. Cuando Rosales recibió el premio Cervantes en 1982, dijo: he dedicado gran parte de mi vida al estudio de la obra de Cervantes y pienso que hablar de él en este día no es solamente una obligación, sino una forma de agradecimiento. La lectura de Cervantes me ha dado muchas alegrías. Bueno, pues yo podría decir que la lectura de este libro también me ha dado a mí muchas alegrías, y una de ellas, indudablemente, es estar aquí compartiendo este espacio, este momento tan especial con 2 amigos. Muchas gracias a los 2. Tichelo siempre. Este no es un libro, es complicado definir el libro porque no es un libro exactamente de memorias, no es una biografía, no es un poemario, tampoco es un libro de crítica literaria. Y, sin embargo, es todo eso y mucho más. Con él recorremos lugares emblemáticos por los que transitó Rosales cuando llega a Madrid en 1932. Era además un momento de plena efervescencia literaria, con algunos poetas que empezaban ya a rebelarse contra la poesía más pura, y el ejemplo más claro es Neruda y Lorca. Pero bueno, también es el momento en el que la poesía española pues, era todavía un crisol dominado todavía por la primera generación de la vanguardia del siglo XX, pero donde ya había cabida para los jóvenes poetas del 36, y de hecho algunos de ellos, como Tu padre, publica antes de la guerra. Antes de llegar a Madrid, Luis Rosales era ya conocido en los círculos intelectuales de su Granada. Frecuentaba tertulias, algunas de ellas eran muy conocidas, como la de la Alameda o la del Círculo Artístico, donde leyó además y presentó dos libros juveniles, Cartas líricas y Romances del colorido, que son 2 libros que encontramos Luis y yo inéditos en el Archivo Histórico Nacional. Fue una emoción muy grande encontrar el cuaderno con esos 2 libros. Y bueno, 2 libros de verdad repletos de influencias de Juan Ramón Jiménez y de Federico García Lorca. En palabras del poeta, Federico me había enseñado a acercarme a la poesía y Joaquín a vivir. Se estaba refiriendo a la amistad que tuvo profunda en Granada ya con Federico García Lorca y con Joaquín Amigo. Aunque la desgracia, como sabemos, quiso que la guerra civil acabara miserablemente con los 2, asesinados cada uno por el bando contrario. Bueno, este libro que hoy presentamos propone, nos lleva por los espacios más relevantes del Madrid rosaliano, una ciudad donde Rosales empieza su verdadera vocación literaria. Partimos de la pensión Alpegrán, donde vivía o malvivía con su amigo Joaquín Amigo, que le instó a venir a Madrid para estudiar filología románica. Y bueno, pasamos por los primeros contactos con los poetas del 27, con los maestros del 27, las diferentes tertulias a las que asistió, los diferentes actos del Ateneo, ¿verdad?, en los que también participó, y el emblemático edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, que es un capítulo que a mí me apasiona del libro, me gustó muchísimo, al igual que cuando se describen todas las jornadas intensas de trabajo, de investigación en la Biblioteca Nacional, en la sección de los manuscritos, que él usaba para luego publicar, ¿verdad?, sus libros tan importantes sobre la poesía de los siglos de oro. Se habla, es que de todo en el libro, de las revistas, de Cruz y Raya, de los Cuatro Vientos, de Escorial, de Caballo Verde para la Poesía, de la propuesta de Dámaso Alonso a la candidatura para obtener el premio Nobel, de la que hablaremos ahora, su entrada en la RAE, el turbulento viaje a América, del que también hablaremos, la efervescencia que había en el barrio Argüelles, el barrio que era no solamente el barrio de Rosales, sino también el de Neruda y el de Federico.
en fin, la Casa de Altamirano, donde se gestó la Casa Encendida, su poemario quizá más conocido. Y, como contáis en el libro de forma muy graciosa, los amigos esperaban debajo de la casa, el libro se escribió en muy poquitos días, y los amigos esperaban debajo de la casa a que él escribiera los versos cada día y luego bajaba y se los leía en un bar. Bueno, aquello debió de ser muy gracioso. ¿Por qué para mí Luis Rosales es un poeta de los más importantes del siglo XX, indudablemente? Bueno, es un poeta que recurrió a una palabra temporal de raigambre machadiana como modo de encontrar cobijo en un mundo que a todas luces resultaba adverso. La angustia unamuniana, la palabra romántica, la imaginería simbolista, la tradición clásica, la emoción íntima de carácter religioso, el neoplatonismo, el realismo intimista, el irracionalismo, configuran una poética que, partiendo de un trazado más individualista, sí que llegan al tiempo histórico. En octubre de 1953, la poeta colombiana Dolly Mejía preguntó a Luis Rosales: ¿qué es lo que le hace más feliz en la vida? Y él respondió: hoy llevar de la mano a mi hijo, mañana ser llevado de la mano por él. Bueno, pues en este libro, efectivamente, Luis Rosales lleva de la mano a su padre, pero no van solos. En la otra mano lleva a Koba y juntos han sabido ensamblar por todo ese recorrido geográfico que realizan no solo los versos del poeta que acompañan a cada paso todo este viaje, sino también documentos importantísimos para investigadores, cartas, fotografías, anécdotas. Algunas son literarias, pero otras son muy íntimas, muy personales, de una manera que a mí me parece ejemplar, porque el libro es un crisol de piezas diferentes, escrito además por dos personas, que eso ya dificulta mucho, ¿verdad? Pero efectivamente se lee con un tono unitario, el libro tiene un tono poético, se lee de un tirón y es una maravilla, y yo recomiendo su lectura. Bien, Koba ha preferido de manera muy generosa que sea Luis quien hable conmigo un poquito más detalladamente de los entresijos del libro, pero su papel aquí hoy es fundamental como coautora del mismo, y por lo tanto yo creo que debo cederle la palabra para que sea ella quien nos cuente su experiencia. Adelante, Koba. Buenas tardes. Gracias, Chelo, por tus palabras y tu implicación. Siempre gracias a todos, presenciales y virtuales, por querer acompañarnos esta tarde tan especial para nosotros, y, por supuesto, gracias al Instituto Cervantes, que es un placer estar aquí. Cuando Luis me propuso que escribiéramos a la limón, a modo de ruta literaria, la vida de su padre en Madrid, es decir, prácticamente toda su vida, en un principio me asusté, porque hablar de Luis Rosales es hablar de una de las cimas de la literatura española del siglo XX, y no me pareció tarea fácil. Aún así, con cierta inconsciencia y mucha ilusión, nos embarcamos juntos en una aventura que me llevaría a conocer en profundidad a uno de mis más admirados poetas. Admirado entonces, ahora además querido. Y es que si conocer la obra de Rosales lleva a admirarlo, su voz poética tan particular, la intimidad de su tono que te cala tan dentro, su indudable sabiduría, conocer al hombre ha sido quererlo. Escribir este libro ha supuesto bucear en su archivo personal. Saber los pasos y los rituales que seguía para escribir, los puros, el coñac, la revisión de lo escrito cada inicio de verano, leer sus cartas personales o escuchar de boca de sus allegados las 1000 anécdotas que recuerdan con tanto cariño ha sido un privilegio. Enterarme, por ejemplo, de su pasión por los embutidos, cuyas rodajas repartía solemnemente entre los presentes en el desayuno como si se tratara de una comunión en la boca. O eso tan poco práctico como muy poético de vivir a caballo entre un sexto y un cuarto piso, con las dificultades inherentes a este despropósito. Ver las postales que le enviaba a su hijo niño, convenciéndole de que tenía un elefante con el colmillo roto esperándolo en casa. Escucharle recitar tan lento, con ese ceceo que nunca quiso abandonar. Y cantar.
Asombrarme de que completara en tan solo una semana La casa encendida, tras 9 años en los que apenas escribió, porque, como dijo Neruda, se recuperaba en silencio y en palabra del dolor de la guerra. En definitiva, he transitado por su vida de la mano de su hijo. En el proceso he aprendido mucho de Luis Rosales, y no solo literariamente hablando. He aprendido, por ejemplo, que no hay que hacerse ilusiones ni desilusiones, hay que vivir dándole a todo su justo precio, que las cosas se pierden, pero no se abandonan, que las personas que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir, que la muerte no interrumpe nada. Incluso he visto claro ese paralelismo genial que él establece entre Don Quijote y Charlotte, porque ambos, dice, comienzan siendo un payaso y terminan convirtiéndose en un milagro. Escribir este libro ha sido enhebrar al Rosales poeta con el Luis hombre, y todo ello dentro de un marco muy preciso, la ciudad de Madrid, a la que tan agradecido estaba por su, en palabras suyas, médula hospitalaria, y que le nombró hijo adoptivo. Él mismo afirmó: mi verdadera labor poética empieza en Madrid. Así que con su poesía completa entre las manos, un mes de agosto, empezamos este viaje en la pensión Alpegrán, a la que Rosales llegó desde su Granada natal, con la ilusión de ser escritor bajo el brazo. Y continuamos el paseo por los sitios que fueron suyos y que dejó reflejados en su obra: la calle Alcalá, El Retiro, su querido barrio de Argüelles. Todo esto nos llevó a bucear en la historia y las leyendas de Madrid, encontrando 1000 anécdotas curiosas, como que en plena Gran Vía se toreó, que ahí mismo, alrededor del primer semáforo que plantaron, se arremolinaba estupefacta la gente para verlo cambiar de color durante horas, que por la casa de las 7 chimeneas, una por cada pecado capital, ronda algún que otro fantasma. O que Isabel II mandó talar los olivos que bordeaban la calle Alcalá, entonces de los Olivares, para acabar con los malhechores que se amparaban bajo sus ramas. No voy a negar, y Luis tampoco, creo, que no siempre ha sido fácil. Más que nada porque, siendo una más bien minimalista y el otro más bien todo lo contrario, las diferencias de opinión no fueron pocas. Pero de alguna manera, supongo que amparados por el espíritu del poeta, conseguimos llevarlo a término. Igual que creo que él nos ha prestado sus ojos para que miremos más lejos y podamos al fin estar hoy aquí invitándoos a hacer este paseo por Madrid y por el alma de un hombre excepcional, para que, como él dijo, también vuestros ojos puedan recordar lo que otros ojos vieron. Ahí está, Chel. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Cova. Muchas gracias. Buenas tardes, Luis. Hola, hola, Chelo. No sé si quieres decir algo antes de empezar a charlar sobre el libro. Muy bien, yo voy un poquito antes de entrar, quería decir unas palabras, pero hoy es un día muy importante para mí y es un gran honor poder estar aquí con ustedes. Tengo que agradecer mucho al Instituto Cervantes y a su director, Luis García Montero, por este día tan rosaleano. Gracias también a nuestro editor, que como estoy sin gafas no está, Chus Visor, por su grandísima paciencia, y a Nicole por su gran ayuda. Naturalmente, también a Chelo, por su inteligencia y entusiasmo. Por último, nuestro agradecimiento a todos ustedes y, por supuesto, a todas aquellas personas que han tenido la amabilidad de seguirnos en el canal del Instituto. Yo, por mucho que me empeñe, no soy un poeta. Y Cova, por mucho que se empeñe en no serlo, lo es. Fue ella la que le dio el tono poético al libro y lo que ha hecho que sea mucho mejor de lo que yo hubiera podido conseguir haciéndolo solo. Es el primer libro que escribo y además con ella.
permítame decirles que es una felicidad total. Sobre todo porque puedo seguir apoyando al poeta Luis Rosales, a su obra y a su figura. Y es que hay que hacerlo. Aunque parezca mentira, lo necesita. Muchas gracias. Bueno, pues si te parece, Luis, vamos a comentar algunos aspectos del libro que a mí me han llamado especialmente la atención. Cuando Rosales llega a Madrid, se pone en contacto con algunos maestros del 27. Él cuenta para sus primeras publicaciones con el beneplácito siempre de los poetas del 27 y de hecho publica sus primeros poemas en Cuatro Vientos y también publica de la mano de José Bergamín en Cruz y Raya, ¿verdad? Además, la editorial, la colección de poesía de esta revista, Ediciones del Árbol, es la que publica el primer libro de tu padre, Abril, una colección emblemática también para muchos poetas del 27, donde publicaron Cernuda, Alberti, Guillén, Lorca, en fin, muchos de ellos. Esto demuestra algo que para mí es muy importante y es la buena conexión que había entre los poetas del 27, los maestros, y los jóvenes del 36, ¿verdad? De hecho, los poetas del 36 no van contra los del 27, sino todo lo contrario. Entonces, hay una anécdota y es cuando Federico le escribe una carta de recomendación. Efectivamente. A Jorge Guillén, recomendando los poemas de un jovencísimo Luis Rosales, recién llegado a Madrid. Efectivamente. Federico, que era un hombre generosísimo y que, con palabras de mi padre que decía que amparaba mucha mercancía distinta y varia, es decir, con calidad o sin ella. Entonces, el caso es que le escribió una carta a Jorge Guillén para que mi padre pudiera estar con él y, en fin. Entonces, mi padre efectivamente fue a la casa, le presentó, empezó a leer, eran poemas de Abril. Entonces, al cabo del rato, le dijo, señor Rosales, dice mi padre que hubiera muerto en aquel instante oyendo al grandísimo poeta Jorge Guillén diciéndole señor Rosales. Le voy a pedir que, si no le importa, lea usted estos poemas delante de mi mujer. Por Dios, naturalmente, volvió a leer los poemas ante su mujer y ante, de nuevo, el asombro de mi padre y delante suyo, cogió el teléfono y llamó a Pedro Salinas para recomendarle a mi padre. Entonces, esto ha sido una cosa fundamental para mi padre siempre, para su vida, para saber cómo se tiene que comportar los escritores, las personas, cuando vienen alguien a escucharte o a decirte sus poemas, cualquier cosa. La verdad que mi padre esta anécdota la contaba en la revista Antropos y tal, y fue de los momentos más importantes, porque claro, era cuando llegó a Madrid. Ese empeño, creo que de Federico García Lorca, de que todos los amigos se conocieran, se veía también, bueno, en algunas anécdotas que contáis en el libro, pero yo he señalado una que me parece especial, que es cuando Rosales conoce, gracias a Federico García Lorca, a Pepe Caballero, al pintor Pepe Caballero, que va a ser fundamental en su vida porque además será quien ilustre precisamente La Casa Encendida. Entonces me gustaría, bueno, que nos hablaras o nos leyeras el retrato que hace... Pepe Caballero escribió una carta que se llamaba Luis Rosales, el curioso impertinente. Entonces, bueno, tiene una carta y tal, y dice, me lo había anunciado Federico con esa manía tan suya
de que sus amigos se entendieran y simpatizaran rápidamente entre sí. Va a venir un amigo mío, me dijo, un joven poeta granadino con el que te vas a hacer enseguida amistad. Se llama Luis Rosales y es un poeta estupendo, ya verás. Federico posaba con el mono de la barraca, por deseo mío. Sería el mediodía cuando llamaron a la puerta encristalada y apareció Luis Rosales. Alto, flaco, con gafas y una mirada burlona e inquisidora. Creo que los dos nos medimos con la vista, como dos gallos de pelea antes de enfrentarse. ¿Fue así? Su amplia sonrisa irónica me resultó bastante impertinente en aquella primera impresión. Con un aire de suficiencia me dijo, el mono de la barraca es azul más claro. Federico tiene las entradas del pelo más pronunciadas. Yo diría que las manos de Federico no son como tú las pintas. Deberías haber puesto otro color de fondo al retrato. Total, que según él debería cambiarlo todo y comenzar de nuevo. Bueno, impresionante, impresionante. Pero hay que decir que, bueno, después ellos fueron íntimos amigos. Tanto es así que todas las ilustraciones de la primera edición de La Casa Encendida las hizo Pepe Caballero. Maravillosas, además. Aconsejado por su amigo, precisamente, Joaquín Amigo, llegó a Madrid con la idea de estudiar filología románica porque, según decía Amigo, se triunfaba en la capital, no en provincias, y en parte por eso vino a Madrid. Claro, a mí me encanta la descripción que hacéis en el libro del edificio, de la antigua, bueno, de la inauguración del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras. Me parece magnífico ese capítulo y, sobre todo, bueno, hay que tener en cuenta que es la época en la que por esa facultad había profesores tan ilustres como Ramón Méndez Pidal, Ortega y Gasset, Xavier Zubiri, Américo Castro, Claudio Sánchez, Albornoz, Pedro Salinas, el propio Damaso Alonso, pero claro, los alumnos tampoco se quedaban atrás. Estaba tu padre, estaba Julián Marías, estaba Rafael Lapesa, Alonso Zamora Vicente, en fin, Isabel García Lorca, etc. Hay muchas anécdotas interesantes cuando conoce a Vivanco, cuando conoce a Panero, pero a mí me gusta especialmente por lo que simboliza el encuentro con Julián Marías, porque claro, hay un encuentro en la facultad que luego Julián Marías lo recuerda años más tarde cuando están sentados los dos en la RAE, están sentados en sillones contiguos y Julián Marías recuerda, fíjate que hace años éramos compañeros de pupitre, éramos compañeros en la facultad y ahora somos compañeros en la Real Academia Española. Entonces, por esa razón me parece entrañable, ¿no?, esa descripción. Efectivamente, sí. Así, Julián Marías describe el encuentro con mi padre en Cuadernos Hispanoamericanos. Dice, en 1933, cuando yo llevaba 2 años en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, que había de marcar nuestra vida para siempre, apareció desde Granada un muchacho, 4 años mayor que yo, que venía a estudiar literatura. Pertenecíamos a 2 grupos distintos, a lo que he llamado 2 constelaciones, pero nos encontrábamos en aquel maravilloso ambiente, nunca repetido, y teníamos amistades y devociones comunes. Venía de Granada con acento cerrado, alto y esbelto, gruesos cristales ante los ojos claros y un aire que se nos antojaba moreno de verde luna. Recuerdo que Luis Rosales, ya desde su juventud, era para nosotros el poeta Rosales. Nuestro contacto se interrumpió por la guerra civil. Nuestra amistad, no. Al contrario, a pesar de separarnos, a pesar del tiempo transcurrido y de las circunstancias exteriores,
que hubieran podido separarnos, cuando volvimos a encontrarnos en 1939 o 40, nos sentíamos más cerca, más verdaderamente amigos que lo que habíamos sido en las aulas y los corredores de la facultad. Señal de que la guerra no había podido enajenarnos y convertirnos en otros que nosotros mismos. Lo que puedo decir es que de todos los poetas que he conocido, y he conocido a muchos, y algunos muy grandes, ninguno me ha dado tanto la impresión de que la poesía formaba parte de su realidad. Siempre mi padre ha sido el poeta Luis Rosales, no el escritor Luis Rosales, ha sido el poeta Luis Rosales, a pesar de que tiene una obra, bueno, como tú has dicho antes, pues muy grande desde el punto del ensayo, etcétera, etcétera, ¿no? Adelante. Adelante, señorita. Como contáis en el libro, la Segunda República retoma un viejo proyecto de la monarquía que consistía en la creación de una nueva facultad de letras, donde había un plan de estudios totalmente novedoso que querían equiparar a las universidades alemanas, que por lo visto en aquel momento eran las más avanzadas. Entonces, plantearon una renovación, ¿verdad?, de todo ese plan, incluyendo pues, lenguas extranjeras, una asignatura que era el deporte, etc. Y también algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y es algo impensable hoy en día. Hoy en día esto sería absolutamente imposible, pero es la organización de un viaje, de un crucero por el Mediterráneo entre profesores y alumnos, precisamente para conocer la cultura. Y me hizo gracia porque los alumnos tenían que solicitar permiso a un profesor y el profesor les daba el permiso y no había ningún problema. Y tu padre se olvidó de inscribirse en este proyecto maravilloso, en esta aula en marcha y no pudo ir. Sí, además él había sido uno de los grandes organizadores del evento, pero es que mi padre, y para todos muchos de los presentes que lo conocen, era lo más parecido a lo horroroso en relación con la inteligencia práctica y con cualquier cosa. O sea, era imposible, era incapaz, absolutamente incapaz. Entonces, para muchas cosas de estas, pues tiene gracia, ¿no? Una de las cosas que pasaba con mi padre es que yo no le recuerdo escribiendo una carta. Claro que escribía, y naturalmente de su trabajo, etcétera, etcétera, escribía muchas. Pero yo no le he visto ahí escribiendo y tal. Nosotros en el archivo, sobre todo, pues naturalmente, también como es lógico, están las cartas que recibía él, ¿no? Pero vamos, de las otras estoy seguro que habría pocas. Tanto es así que su madre, mi abuela, le mandó una carta que decía: mira, Luisico, tengo disgusto por si en la pensión que estás no te dan bien de comer. Aquí escasean algunas cosas, pero lo que yo siento son los huevos para el plan de tu hermana, que hoy no he tenido ninguno. Veremos si para la hora de la cena logro alguno. Hasta ahora Dios nos ha favorecido y yo espero que nos siga favoreciendo. Y que pienses gastar poco, pues están las cosas para pensar en lo que se pueda economizar. Escríbeme, que tenga tu carta para un ratico de alegría y no te hagas tan interesante, que tu madre tiene derecho a que le dediques un ratico. Y entonces eso tiene más relación con una anécdota muy simpática, que es que en el año, yo creo que era en el 54 o 57, le escribe una chica italiana porque quiere hacer una tesis doctoral sobre él. Y entonces, le pide libros, pero mi padre no tenía libros y el caso es que un día, pasado el tiempo,
está con Fernando Quiñones, que tenía una novia entonces y después su mujer, Nadia, y que naturalmente sabía italiano. Y le dijo, a ver, Fernando, tú que ahora estás bien en esto del italiano, si no te importa, contesta a esta señorita que me ha escrito hace algún tiempo y dile que no le puedo mandar libros porque no tengo, pero que le puedo mandar 3 separatas y ya está. Bueno, pues nada, pues estupendo, vale, tal. Se fueron, estaban en Manolo, cañas por aquí, vinos, etcétera, etcétera. Ese día, según cuenta Fernando, se fueron ambos pronto, porque ambos tenían invitados en sus respectivas casas. Y cuando va en el autobús y está leyendo la carta de la italiana, lo primero que ve es la fecha. Hacía 2 años que había escrito la italiana. Una pobre italiana que quería hacer la tesis sobre mi padre en aquellos años. Era un milagro, un auténtico milagro. Bueno, total, que entonces le dice, pero tú te das cuenta y tal. Dice, bueno, ya te dije que fue hace algún tiempo. No, sin prisas. Y entonces, pues nada, pero si no te importa tal. Bueno, efectivamente le escribió y le contestó la madre de la italiana, que se había casado, se había ido a vivir a Alessandria y había hecho la tesis sobre Leopardi. Bueno, pues ese era mi padre en esas cosas, ¿no? Fantástico. Me llamó la atención también la renuncia a ser catedrático mientras Franco estuviera en el poder. Recogéis una carta, más que una carta es una entrevista, creo que era una entrevista, donde dice tu padre, yo una vez me encontraba en casa de un gran amigo mío, el amigo se llamaba Carlos, él era sevillano y catedrático. Yo recuerdo que le dije una de las mayores imbecilidades que yo le he dicho en mi vida, que es, yo no seré catedrático con Franco. Se lo dije, él me dijo que era un disparate y en efecto, y lo cumplí. Claro, esto tiene mucho que ver también con esa frustración, ¿verdad? Que siempre cuando hemos hablado tú y yo sobre tu padre, esa frustración, esa idea de que él quería ser catedrático, pero yo nunca lo había visto así escrito. A ver, autobiografía se llamaba antes así y puntos suspensivos. Entonces, mi padre, yo creo que le gustaba corregir, supongo que como todos los poetas muchísimo, llegó un momento dado en que pensó, le tengo que poner autobiografía, porque evidentemente era un título mejor y mucho más fuerte. Y claro, yo siempre he pensado que esos 2 últimos versos, no me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería, pues yo creo que tienen un doble sentido. Esto no lo he hablado con mi padre, pero es lo que yo creo. Por un lado, está efectivamente que dijo, yo no voy a ser catedrático con Franco, y bueno, y se lo habían puesto muy fácil. Tenía, entre comillas, a Luis Rosales y lo merecía, y sabía un montón, y además a él le llamaban todo el mundo el maestro, o sea que, pero, bueno, y no lo quiso, pero él hubiera querido ser catedrático. Y la segunda cosa, que yo también creo que tiene relación con el poema y con esos 2 versos, es la muerte de Federico. Es, bueno, el no haber sabido entender que los Rosales no podían defender a Federico y no haber sido más listos y haber podido hacer lo que le dijeron, pues, con mi padre en la reunión en la casa de Federico con sus padres, de pasarle a zona republicana. Federico era muy miedoso. Pero claro, allí ninguno pensaba eso. Pero una cosa es que no se pensara y otra cosa es que efectivamente eso fue un error de lo que sea.
con la mejor voluntad, etcétera, etcétera, jugándose la vida, etcétera, etcétera, pero fue un error de la familia, fue un error de Federico y fue un error de mi padre. Yo creo que también se refiere, y que son esas dos cosas, una desde un punto de vista de su profesión y otra desde el punto de vista de su vida. Bueno, la historia se conoce bien, tampoco vamos a insistir ahora mucho en eso. Pero lo quería decir porque, bueno, porque va en relación está con la entrevista también de Serrano, ¿no? en Televisión Española, donde él mismo cuenta toda esa historia. Hablaremos de todas formas un poquito más adelante, si queréis, de esto. Hay un apartado que a mí me interesa mucho, bueno, porque hay que destacar, lógicamente, que Rosales no solo era poeta, era un magnífico investigador y conocía como pocos la literatura del Siglo de Oro. Entonces, bueno, como ya hemos dicho, él estuvo en la Biblioteca Nacional durante mucho tiempo, pasaba las tardes allí leyendo, cotejando manuscritos para preparar algunos de sus libros importantísimos, como Cervantes y la libertad. Estuvo 10 años para escribir ese libro. El sentimiento del desengaño en la poesía barroca, Lírica española, Pasión y muerte del conde de Villamediana, y no olvidemos que su tesis doctoral de casi 800 páginas era también sobre el conde de Salinas, es decir, él era pues, un apasionado, ¿no? de la erudición. Y Dámaso Alonso cuenta, y recogéis muy bien esas anécdotas de Dámaso Alonso, cuenta muy bien cómo a partir del año 40 tu padre iba a la biblioteca, a la sección de manuscritos prácticamente a diario, y llegó a reunir, esto me ha llamado mucho la atención, llegó a reunir un precioso archivo de datos que luego manejaron algunos investigadores, no solo de aquí, sino del extranjero. Extranjeros, sí. Es decir, que realmente hizo acopio de mucha documentación importante y que la cedía para que se pudiera investigar sobre ello. Bueno, me interesa mucho, ¿no? Toda la imagen casi poética que da Dámaso Alonso de esa entrada en la biblioteca, como si fuera, no sé, un templo sagrado o algo así. Sí, es una preciosidad lo que dice aquí Dámaso. Dice, hace ya varios años que Luis Rosales cruza todos los días la Plaza de Colón y asciende por las escaleras de la Biblioteca Nacional. Entra en el edificio, tuerce a mano izquierda, se sume tras una puerta de cristales, se pierde en un bosque, porque no entra en una sala, entra en un bosque. Es decir, se mete por esa selva virgen de los manuscritos de poesía del siglo XVII que se guardan en nuestra Biblioteca Nacional. Bueno, esto yo creo que es una joya, ¿no? Y, Coba, yo creo que nosotros una de las cosas, de los recuerdos más bonitos que tenemos fue la gran suerte de que nos atendieron Julián Martín Abad, que en aquel momento era el director de la sección de manuscritos, y María José Rucio, que era su segunda y que ahora es la responsable del departamento. Y nos enseñaron la biblioteca con ellos. Bueno, un placer. Un placer, una joya, una cosa impresionante. Teniendo además, pues eso, tuvimos en las manos manuscritos que había tenido mi padre. Los que había estudiado tu padre. Sí, sí. Nos los sacaron, era muy emocionante. Era muy emocionante. Fue una de las cosas más estupendas y eso que ha habido innumerables. Y decía el poeta José María Valverde que porque mi padre se sumergía tanto en el trabajo que, decía Valverde, que tenía que obligarle a parar cuando perdía la noción del tiempo. Estaba metido en su rincón, sin ver a nadie, y yo iba a verle, y como un lazarillo le sacaba un poco. Precioso, precioso. Tengo aquí apuntado también el apartado en el que habláis de la revista Escorial, fundada por Ridruejo en el año 40, del que tu padre además fue secretario. Y me llama la atención, bueno, hay un montón de citas que recogéis en ese apartado.
sobre Ortega, sobre el clan orteguiano, el clan Bergamín, que me gusta mucho, que una frase que tu padre ya había repetido y que ahora no da tiempo a explicar. Y cómo, claro, no hay que olvidar tampoco que en la revista, en fin, que todos tenemos como una revista muy clasificada en un apartado muy concreto, pero la revista fue precisamente cuando Dionisio Ridruejo, en el año 40, rescató o resucitó al poeta Antonio Machado, ¿no? Fueron precisamente los poetas del 36 quienes resucitaron, entre comillas, a un poeta que los poetas del 27 habían dejado un poquito de lado por considerarlo demasiado anticuado, poco innovador, ¿verdad?, en las formas. Y bueno, señaláis que Escorial representó ese espíritu de reconciliación, ¿no?, de los integrantes, que los integrantes de Burgos defendían, consiguiendo así mantener unido ese entramado cultural de la España de posguerra. Y bueno, creo que había por ahí unos versos del Combatiente, que eran unos poemas atribuidos en principio a su hermano José R. Camacho, pero que en realidad eran poemas que iban sin firma, con lo cual sí, no había sabemos, muchos de mi padre, incluso yo algunos creo que el 70% eran poemas de mi padre. Y que por lo visto se publicaron en el año 38 para ser leídos en la trinchera. Sí, sí, sí. Yo tengo con notas, chachaduras y correcciones a mano de mi padre, que dice: en los versos del Combatiente se expresaban nuestras creencias religiosas y familiares, pero era un libro escrito sin saña, sin rencor, sin odio al enemigo, un libro escrito en la creencia de que todos los combatientes eran muy semejantes y de que todos los que murieron en ambos frentes murieron por España. El libro es este. Terminada la guerra y convencidos de que los españoles solo podrían volver a encontrarse dentro del mundo de la cultura, publicamos la revista Escorial y más tarde la revista Cuadernos Hispanoamericanos, donde colaboraron todos los españoles que quisieron colaborar. A nadie se le pidieron sus credenciales políticas. A partir de entonces hemos dedicado nuestras vidas a la cultura. Además, tu padre era defensor de una monarquía constitucional y él se consideraba a sí mismo liberal. Y, de hecho, me gustaría leer una cita de Paca Aguirre, que, como sabemos, fue la secretaria personal de Luis Rosales durante muchísimos años, que dice: Rosales nunca fue un poeta del régimen. Era un poeta al que alguna gente del régimen respetaba, lógico. Era un católico, eso sí, un hombre que creía en Dios y era monárquico. Pero con él no había tabúes. Yo hablé con él de todo y de todos. De hecho, Rosales era un feroz antipolítico y siempre solía decir que había algo pegajoso y muy turbio en el poder. Y claro, directamente relacionado con esto, no me queda otra que hablar de una carta que yo considero muy importante y que recogéis vosotros en el libro, que es la carta de la Junta Directiva de la Unión de Escritores Intelectuales Españoles exiliados en México. Presidida, ojo, porque el dato es muy importante, claro, hay que decirlo, por León Felipe, Maxau y Josep Renau, entre otros destacados intelectuales exiliados. Escribieron una, como digo, importantísima carta fechada en el año 1957. Y hay que tener en cuenta que esta unión de escritores exiliados en México lo que buscaba era establecer relaciones con la Unión de Intelectuales Libres, que funcionaba en ese entonces aquí en España, con el objetivo de movilizar a todos los intelectuales para luchar por el restablecimiento del régimen democrático, ¿no? Entonces, yo considero que esa carta tiene un valor histórico muy importante. Muy importante. Bueno, tanto es así que y vamos a leerla prácticamente entera con tu permiso. Con vuestro permiso, claro. Carta dirigida a mi padre, a la Casa Encendida. Estimado compatriota, con muy honda emoción española hemos leído el documento que dirigieron ustedes al ministro de Educación solicitando la libertad de 4 estudiantes detenidos, puestos en libertad posteriormente
y de otro, Julián Marcos Jiménez, en más grave e injusta situación carcelaria, entonces en prisión por el muy noble gesto de haber pedido, junto con otros muchos jóvenes, igualmente preocupados por la injusticia y limitación que les rodea, la ruptura de unas trabas que niegan los derechos elementales del espíritu del hombre. Nosotros, intelectuales españoles en el destierro, hombres de idearios distintos, pero unidos en la esencial y común aspiración de ver elevarse a nuestra patria hacia un ámbito de libertad y democracia auténticas, sentimos profunda alegría al advertir cómo ustedes, superando diferencias, han unido sus voluntades en torno a un objetivo necesario y urgente: lograr que las discrepancias con el criterio oficial no conviertan a los hombres en reos de un delito que, en realidad, es hoy una de las más altas exigencias patrióticas. Por esto, con la esperanza puesta en el bien de la patria, al expresarles nuestra felicitación como Junta Directiva de la UIM y en nombre de todos los miembros de la Unión, deseamos estrechar sus manos en el campo tan poco transitado del conocerse y entenderse hay para los españoles enorme labor a realizar. Somos de un mismo tronco, separados por un destierro físico que no ha sido ni será capaz de apartar España de nuestro pensamiento, de nuestros sueños, de nuestra acción. Les saludamos cordialmente desde México, con la seguridad de hacerlo un día no lejano, en el corazón mismo de nuestros anhelos, donde ustedes han coincidido como españoles en un gesto humano que a todos nos honra. Bueno, creo que la carta merecía por lo menos leer. Es fantástico. No la hemos leído completa, pero los fragmentos más importantes. Año sí. 1957. La fecha sí que es importante. Bueno, Luis, a mí me gustaría que nos hablaras de este dato singular, ¿no?, de la candidatura al Premio Nobel que Dámaso Alonso propuso a tu padre, ¿no?, para... Sí. A ver, la Academia Sueca pues, invita normalmente a todas las academias a presentar candidaturas de diferentes escritores siempre. Entonces, Dámaso escribió un telegrama a Arthur Lundquist, que era el secretario de la Academia Sueca de Literatura. Bueno, el caso es que para el Nobel, como el Cervantes, tiene normas no escritas, pero fundamentales. Y entre ellas están que se publique los poemas, la obra, poemas o lo que sea, quiero decir, porque depende, al sueco, y después que se hagan un estudio también en sueco y que ambas cosas, además, pues salgan en la Revista de las Artes, que creo que además que era de la Academia Sueca. Entonces, mi padre, ayudado por Justo Jorge Padrón, que también a su vez antes había ayudado a Vicente Alexandre porque sabía sueco, bueno, pues le publicaron esos poemas en la revista. Y el propio Arthur Lundquist, os voy a decir, el secretario general de la Academia Sueca que otorga el Nobel, le hizo un estudio sobre la obra de mi padre. Mi padre, bueno, pues después de todo esto, escribió un poema dedicado a Arthur Lundquist que se llama, tiene un título precioso, hay que habitar de nuevo las palabras. Título precioso. Y atrás, y después viene una cita de un verso de Arthur Lundquist.
y que, bueno, pues es esto, ¿no? Lo que no puede convertirse en desilusión no vale nada. Precioso, precioso. Entonces, bueno, otra de las cosas otra de esas normas no escritas, pero fundamentales, era que no se concedería más el premio Nobel a personas con salud deteriorada, por llamarlo de alguna forma. Como todo el mundo sabe, al pobre Vicente Aleixandre todo el tema del Nobel pues le dejó la salud, que la tenía regularcita, se la dejó muy maltrecha. Entonces no quisieron repetir lo mismo y dijeron, aquí no volverá nadie a que esté mal a ser premio Nobel. Otra de las cosas que ocurre con esto es que los premios Nobel de literatura van rotando, inglés, español, francés, árabe, etcétera, etcétera, un poco, bueno, pues la política de la academia. Entonces, evidentemente, pues primero le habían dado el Nobel a Vicente Aleixandre y lo que estaba claro es que mi padre estaba bien situado para cuando viniera la posibilidad del turno español, llamémosle, de estar ahí. Pero en 1984 mi padre sufre un ictus cerebral y ahí se acabó completamente las posibilidades de mi padre de ser premio Nobel. Pero la historia es la que es. Y lo que hay hasta ese momento es esta. Y cada uno puede suponer lo que sea. Yo particularmente, pues efectivamente lo creo. Creo que mi padre estaba situado de forma extraordinaria. Un secretario de la Academia Sueca no hace un estudio sobre un poeta, sino es persona muy querida y muy admirada, ¿no? Bueno. Y después... No, digo que como vamos un poquito apurados de tiempo, tenía aquí alguna pregunta sobre también la candidatura de Alberti al Cervantes, pero vamos a pasar a otro punto que me interesa especialmente que contéis, y es esta embajada poética que tuvo lugar en el año 49 hacia América, de 4 poetas, de Leopoldo Panero, Antonio de Zubiaurre, Agustín de Foxá y Luis Rosales, que fueron en principio oficialmente como poetas del régimen, vamos a decirlo así, y que se encontraron con una situación dantesca, evidentemente, y hay anécdotas bastante truculentas. Por ejemplo, Antonio de Zubiaurre contó en una entrevista muchos años después algo que me llama mucho la atención y que recogéis en el libro, y es que después del recital que tuvieron en La Habana, por ejemplo, hubo, dice, silbidos y tiraron algunos huevos que apenas rozaron a Panero, pero alcanzaron al embajador de España y al de Haití. Dulce María Aloynaz, la poeta, nos defendió muchísimo, con mucho coraje. Su argumento era, yo acogí en mi casa a Federico García Lorca cuando estuvo en Cuba y ahora acojo también a estos poetas. Estas son las palabras que recoge Zubiaurre. Pero claro, a raíz de lo sucedido en La Habana, tuvo lugar otro capítulo un poco siniestro que me gustaría que contaras, Luis, y me estoy refiriendo a esa carta de Francisco García Lorca, el hermano de Federico, que escribió a tu padre un poco eximiéndole porque le llamaron en un acto público asesino de Lorca, le tiraron tomates, bueno, fue lo que contáis. Entonces me gustaría que contaras esa carta porque yo creo que esa carta es muy importante y es una pena que no exista materialmente, ¿verdad? A ver, desde el primer acto a mi padre le llamaron asesino de García Lorca, le tiraron huevos y eso. Al mismo tiempo que pasaba todo eso, también hay que decir que todos los escritores en el exilio de los diferentes países que se visitaron tuvieron una actitud encomiable y sensacional con la embajada poética y en concreto, desde luego, con mi padre.
vuelvo a decir, mi padre era un ser incapaz para todas las cosas que puedan, para la inteligencia práctica, para decir... Bueno. Entonces, mi padre, cuando ve todo aquello, dice, uy, voy a pedirle a Francisco García Lorca, que estaba en Nueva York, que me mande una carta exonerándome de la responsabilidad sobre la muerte de su hermano. Y se la mandó. Y mi padre, imagínense ustedes esa carta en el año 50, lo que hubiera podido ser si es conocida. Y mi padre, al primero que le cogió por ahí, cogió y se la dio. Vuelve el siguiente acto y le vuelven a hacer lo mismo y mi padre escribe otra vez a Paco García Lorca para decirle que por favor le vuelva a dar. Y claro, Paco García Lorca le dice, mira, guapo, no, ya te mandé una. Y nunca se ha conocido esa carta. Es lo mismo, mi padre hizo unas declaraciones al Times en Nueva York que nunca aparecieron. No, ni las conozco, ni las conoce nadie. Entonces, pues bueno, es que imagínese, el año 50, después de todas las cosas, pues lo que hubiera podido ser eso, ¿no? Yo creo que tu padre acabó bastante decepcionado del viaje, como todos, y como él era un optimista desencantado, desengañado, como decía siempre, pues al final acabó de una forma bastante bonita el viaje, y es que decidió... La anécdota me parece preciosa, ya que el viaje fue tan feo, ¿no? Tan siniestro, por lo menos el final. Es gracioso porque durante ese viaje un periódico pues, le entrevistó a Luis Rosales y el entrevistador en un momento dado le pregunta ¿qué piensa hacer usted cuando regrese a España? Y él, ni corto ni perezoso, dice casarme. Cuando salió publicada la entrevista en el periódico, cogió y se lo envió por correo a María, a tu madre, y así se enteró ella de que le habían propuesto matrimonio. Que aceptó, afortunadamente. Así fue, aceptó, efectivamente. Me parece una forma de pedir genial, maravillosa. Y eso además es completamente rosaliano, vamos. Totalmente. Eso es... Totalmente. Me encanta, me divierte mucho. Mucho. Vamos un poquito apurados de tiempo, pero es que hay algunos capítulos que son importantes en el libro. Me gustaría también hacer referencia a ellos, por ejemplo, a la relación que tenía Luis Rosales con Neruda. No hemos hablado de ella y es muy importante. Vivían todos en el barrio de Argüelles, ¿no? Era el barrio poético por excelencia. Neruda vivía en la Casa de las Flores y, por lo visto, bueno, pues, se reunían muchas veces todos estos poetas, Lorca, Rosales y otros más en esa casa a realizar tertulias, reuniones, etc. No hay que olvidar que en la Casa de las Flores es donde además escribió su Residencia en la Tierra, el libro que publica en el año 35, precisamente las ediciones del Árbol. Rosales decía, tu padre decía que Neruda y Lorca eran la combinación perfecta. Y a mí esa descripción me parece genial. Sí, sí. Efectivamente. La definición era de Neruda, cargado de hombros, grande, grueso y ligero. Una de las pocas personas que he encontrado que fuese al propio tiempo gruesa y ligera. No hablaba mucho. Por eso probablemente se entendió también con Federico, porque se complementaban. Se complementaban el uno al otro. Federico hablaba muy fundamentalmente y Pablo oía muy fundamentalmente. Durante mucho tiempo vivimos y salimos juntos. Vivíamos en Argüelles, Pablo en la Casa de las Flores y yo solía recogerlo por las mañanas. Neruda le dedicó a mi padre el libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Con estas palabras. A Luis Rosales, con gran cariño nocturno. Bueno, lo de nocturno, desde luego, tiene su gracia. Sí, sí, ahí decía también Pepe Caballero, decía, a ver si consigo, en la carta del impertinente,
después cuando habla de su relación con mi padre, a ver si consigo encontrar la página, esto es la 34, la 154. Perdón, ¿eh? No es la 34, la página 34. 34. 34. Es la página, la carta de Sí. de Pepe Caballero. Entonces dice, ¿no? Y otras en las interminables reuniones de noche tras día y tras noche en la Casa de las Flores donde vivía Pablo Neruda, porque uno de los que estaban allí era Pepe Caballero también, que era íntimo amigo también. Bueno, lo que debió de ser aquello, ¿no? De las noches nerudianas, que además hay una carta fantástica de Rafael Alberti que cuenta que... Fiestas de día y medio. Sí, fiestas tremendas. Y naturalmente... Con whisky, obviamente, ¿no? Como dice en la carta de Alberti, que la tengo aquí anotada para tenerla a mano. Dice, también en el ciclo noctámbulo de Pablo Neruda, en el que se rendía el más fervoroso culto al whisky y al chinchón mezclado con las bromas. Y hace referencia a algunos, lógico, a algunos personajes importantísimos en aquel momento, como Maruja Mayo, por ejemplo, o Miguel Hernández, que acababa de llegar a Madrid en aquel momento también. Pero no me resisto a leer la broma que le gastaron o lo que le gastaban a Juan Ramón Jiménez. Dice, Alberti lo dice, entre todas las bromas y divertimentos, la peor era llamar por teléfono a Juan Ramón Jiménez, haciendo burlas de su platero y ridiculizando la repetida multitud de malvas, rosados y amarillos con que rellena acuarelando la poesía. Bueno, es importante reseñar la relación entre Pablo Neruda y Rosales. Ellos se conocieron antes de la guerra, en esos años previos, ¿verdad? Y la influencia de Neruda fue muy importante en la obra de tu padre, obviamente también en la de Lorca, cuando estaba reescribiendo Poeta en Nueva York antes de dejarlo para la publicación en el año 36. Pero se reencontraron muchos años después. Es decir, aunque tengamos quizá ese prejuicio de pensar que como eran poetas totalmente distintos o ideológicamente diferentes, no tenían relación y nada más lejos de la realidad. Eran amigos y se respetaron siempre. Y de hecho se reencontraron, como señaláis muy bien en el libro, me encantan todas estas cosas, en el año 71, cuando Pablo Neruda gana el premio Nobel y hace una escala en Barajas. Y entonces allí va a verle tu padre, creo que también iba con él, Luis Felipe Vivanco, y bueno, tuvieron relación poética, obviamente. Neruda le llamaba a tu padre que era un mortal antipolítico, ¿no? Y también no hay que olvidar que Neruda se acordó de él, lo incluyó en la lista de amigos cuando escribe la Residencia. Pero ojo, porque no olvidemos, y esto no es, yo creo que no se sabe tanto, o no se quiere saber, o es un dato que, en fin, no sé. Rosales, tu padre, publicó un estudio sobre la poesía de Neruda en el año 78. La primera antología que se hizo en España. Muy importante. De Pablo Neruda, que se lo pidió Pablo. Se lo pidió Pablo Neruda. Fue Pablo Neruda quien dijo, se ocupa Rosales. Y esto fue en el año 78, o sea, ya había pasado la guerra, en fin. Y ojo, porque también hay un capítulo que comentáis muy bien, que es el de la antología que preparaba tu padre sobre la poesía política de Pablo Neruda. No nos da tiempo a explicar toda la historia, pero la historia es apasionante y de hecho nuestro amigo Gabriele Morelli se encargó de hacer la edición de la poesía política de Neruda, pero también hay unas cartas que manejó Gabriele Morelli hablando precisamente de cómo le daba permiso, o mejor dicho, le pedía permiso Luis Rosales a Alberti para publicar, para eliminar algunos poemas políticos.
Rosales no estaba seguro y entonces le preguntó, oye, el editor me dice que tengo que quitar poemas políticos, ¿qué hago? Y entonces le contesta Neruda, pues quita lo que puedas para que se pueda publicar, pero no lo quites todo porque los poemas ideológicos no se pueden quitar. Quita quizá lo que tenga que ver más con España. Bueno, no sé, yo vamos creo mal que de tenemos, tiempo. sí, muy tarde. Vamos fatal de tiempo. Yo, Bueno. sí, yo simplemente porque me gustaría leer una definición de Ricardo Domènech que hizo de mi padre. El talante personal de Luis Rosales, su innata condición de hombre de bien, es inseparable de su pensamiento auténticamente liberal, o si se prefiere, a la inversa. Pensar a Rosales como quisiera acerca de la religión o de la monarquía, su sentido de la libertad era tan puro y verdadero que constituía un sólido puente con aquellos jóvenes de 1960, que aunque no esperábamos exactamente lo mismo que él esperaba, coincidíamos con él en estimar la libertad como un bien muy alto y como una necesidad inexcusable. Bueno, no tenemos tiempo, lamentablemente, para comentar anécdotas de la Casa de Altamirano divertidísimas que cuentan en el libro, para preguntaros cosas que yo también querría preguntaros, por curiosidad, de Cercedilla, de la Casa de Cercedilla, donde acudían tantos escritores importantes. Ernesto, ¿tenemos más tiempo o no? No, no tenemos tiempo. No, pues entonces vamos al final. Pero como no tenemos tiempo para hablar de eso, creo que la mejor manera de cerrar este acto sería que Luis y Cova nos leyeran dos poemas muy breves del apartado final y con eso pues creo que quedaría un broche de oro perfecto. Muchísimas gracias a todos. Ya no tengo, perdón, ya no tengo, palabras para iniciar una despedida. Este poema me lo escribe mi padre cuando cumplí 18 años y me fui en un viaje a Coruña una semana con mi familia, la familia de mi madre. Palabras para iniciar una despedida. A Luis. Ya no tengo nada que esperar y al filo de la vida quiero despedirte, hijo. Contigo me espera cuanto ya he vivido. Cuanto tú vivieres, me espera contigo. Mis ojos te siguen cuando ya te has ido. Te siguen mis ojos. No puedo seguirlos. Me duelen los años que no te he tenido. Vívelos de nuevo como puedas, hijo. Vive como puedas lo tuyo y lo mío. Desde que tus pasos me abren el camino, casi estoy viviendo desanochecido. Para hacerme vida, para hacerme sitio, todo se está haciendo de nuevo contigo. Hijo de mi carne, de mis sombras, hijo. La oscuridad se ha ido extendiendo ineludible mientras las calles madrileñas se reinventan en blanco y negro. Y sí, ha llegado el momento de concluir esta aventura, porque la muerte no interrumpe nada. Mi padre solía despedirse con un «hasta luego, de esto tenemos que hablar». Y con el alma conmovida le respondo «hasta luego, padre, hablaremos». ¿En qué momento de la noche me has empezado a recordar? Me pareció que el mundo se iba acercando a mí con aquellas palabras, como el aliento de una boca nos da su vivimiento. Así fue, ya sabéis. Solo queda la espuma, pero queda. La espuma y su conjuro. Y al ver sus ojos vivideros con aquel parteluz de la alegría, se hizo una grieta en mi memoria. Te he recordado al verte sonreír en un momento determinado. Y mi vida anterior se puso en pie conmigo. Años, cielos y noches cayeron de repente, cayeron despertándome, y entonces contesté. La vida al recordar se hace tan corta, cabe en unas palabras,
nos amamos, hemos vivido juntos. Me llamo Luis Rosales, soy poeta y he nacido en Granada. Gracias.